Buenas tardes. Comparezco hoy ante ustedes, junto con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en un día en el que llegamos al Ecuador de una semana en la que vivimos tiempos muy difíciles, a pesar de que ya contábamos con que la evolución de la enfermedad iba a reclamar de nosotros el máximo de entereza y de energía para seguir aguantando el pulso y acabar eliminando de raíz esta pandemia que nos está azotando. Todos somos conscientes del enorme sacrificio en todos los ámbitos que esta lucha conlleva. Hay también algunas lecciones que vamos aprendiendo, y la más importante de todas nos la están dando los españoles, una vez más los españoles, con su ejemplo de responsabilidad individual y disciplina colectiva. De coraje y de heroísmo, los ciudadanos de este país están demostrando que están a la altura de este reto formidable. Por supuesto, somos conscientes de las dificultades que supone afrontar este peligroso virus, que está teniendo efectos muy duros, como arrojan las cifras que vamos conociendo a diario. Sin embargo, todas las administraciones, desde el Gobierno central a las comunidades autónomas, a los entes locales, las empresas que nos ofrecen su colaboración y cada uno de los ciudadanos con su aliento, están empujando en la misma dirección y esto, créanme, es una garantía de victoria. Les quiero anunciar hoy que España ha cerrado con China una compra de material por valor de 432 millones de euros. Saben ustedes que hace unos días el presidente del Gobierno tuvo una conferencia con el presidente de la República China. A partir de ahí, distintos ministerios y miembros del Gobierno, el propio Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el conjunto del Gobierno ha trabajado para cerrar este contrato, esta compra de material a China por importe, repito, de 432 millones de euros. Contrato cerrado de suministro de material y contrato pagado en toda su integridad. Quiero aclarar, quiero antes que nada agradecer a todas las empresas españolas con plataformas de compra en China la ayuda que han prestado, siguen prestando y se han comprometido a seguir prestando al Gobierno español en este empeño de comprar el material necesario para afrontar el virus. Quiero también aclarar, como ya hice ayer, que no ha habido ninguna confiscación ni ninguna retención de materiales, no la ha habido ni ya la habrá en las aduanas. Hay que acabar con estos bulos que no ayudan en nada. Y quiero también aclarar, una vez más, que el Gobierno de España ha apoyado, apoyará y seguirá apoyando todas las acciones de compra que hagan, como es su deber, las distintas comunidades autónomas. El material que hemos comprado es el siguiente. En materia de distintos tipos de mascarillas, hemos cerrado con 3 proveedores distintos acuerdos de suministro que se prolongarán durante 8 semanas. Son mascarillas quirúrgicas y mascarillas de protección respiratoria, es decir, para pacientes y para profesionales sanitarios. En materia de test rápidos, hemos cerrado acuerdos de suministro con 2 proveedores por importe de 5,5 millones de test rápidos. Se van a entregar durante los meses de marzo y abril. En materia de mascarillas, el importe total de mascarillas que hemos ya comprado es de más de 550 millones de mascarillas, que se van a suministrar, repito, en un plazo de 8 semanas de forma regular. En materia de respiradores, de equipos de respiración asistida, el Gobierno de España ha cerrado con el Gobierno chino acuerdos con 2 proveedores que van a suministrarnos 950 equipos de respiración asistida entre los meses de abril a junio. Y hemos cerrado también con 2 proveedores la compra de 11 millones de guantes que nos van a ser suministrados durante 4 semanas. Insisto, acuerdo de compra del Gobierno de España con China por valor de 432 millones de euros en estas categorías de material que les he ido mencionando. Equipos de protección individual, más de 550 millones de mascarillas que van a ser suministradas a lo largo de 8 semanas, test rápidos, 5,5 millones de test rápidos que van a ser suministrados a lo largo del mes de marzo y abril, respiradores que van a ser suministrados 950, que van a ser suministrados de abril a junio, y guantes, 11 millones de guantes que van a ser suministrados durante 4 semanas. El suministro, como les he indicado, se va a hacer de forma escalonada, semanalmente,
Y esta semana tendremos, a finales de esta semana, una primera entrega, un primer suministro importante de estas categorías de materiales que les he explicado. Adicionalmente a esto, como también hemos ido anunciando, el Gobierno de España está activando la fabricación nacional de todas estas categorías de productos. Respiradores, material de protección y equipos de test, equipos de detección de la enfermedad. Quiero agradecer el esfuerzo importante, enorme esfuerzo que están haciendo las empresas españolas con capacidad para producir estos productos, tanto a nivel de ingeniería para readaptar sus procesos de producción, como a nivel de suministro de los materiales necesarios para su fabricación, como a nivel organizativo y logístico para suministrarlos en el menor tiempo posible. Y quiero también agradecer el apoyo que está dando el Ministerio de Industria con todos sus técnicos y miembros para ayudarnos a organizar esta producción nacional. Quiero también decir que es el momento de la solidaridad con Madrid. Lo dije ayer y lo repito hoy. La lucha contra el virus está tensionando el Sistema Nacional de Salud en algunas partes del territorio. Ahora, concretamente en la Comunidad de Madrid. Y es el momento de la solidaridad con Madrid, hoy con Madrid, mañana con las comunidades autónomas que así lo requieran. El Gobierno quiere dar las gracias a todas las comunidades autónomas que han atendido la petición que les hemos formulado de proveer aquellos equipos que puedan proveer, porque no los necesitan hoy ellos, a la Comunidad Autónoma de Madrid. Insisto, es el momento de la solidaridad hoy con la Comunidad Autónoma de Madrid y cuando sea oportuno hacerlo con otras partes del territorio, el Gobierno lo dirá y encabezará también esta acción solidaria. Finalmente, quiero destacar el papel que está jugando el presidente del Gobierno a nivel internacional en dos frentes, en el frente de la emergencia sanitaria y en el frente de la respuesta económica a la misma. En el primer frente, quiero destacar que la presidenta de la Comisión Europea ha puesto en valor las consideraciones de España y de nuestro presidente del Gobierno en materia de articular un plan Marshall para Europa, para rescatar económicamente el país. Y en materia económica también quiero poner de manifiesto la importante contribución española, junto con Francia e Italia, para activar la financiación europea necesaria para responder adecuadamente a esta emergencia. Acabo, antes de cederle la palabra a mi colega, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diciendo al conjunto de la ciudadanía que son, como ya hemos venido advirtiendo, días duros. Cada vez que nos acercamos al pico o conforme nos acercamos al pico de esta epidemia, la primera etapa en esta victoria a la que aspiramos, a la que queremos llegar contra el virus, pues los momentos son duros, porque las cifras van indicando un número creciente de casos hasta que no lleguemos al pico. Y quiero reconocer también, como también he hecho al principio de mi intervención, el esfuerzo del conjunto de ciudadanos y sobre todo de todos los profesionales más directamente implicados en esta lucha contra el virus. Le cedo la palabra al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Muchas gracias. La verdad es que escuchando al ministro Illa describirnos las dificultades por las que están pasando el sistema sanitario, el esfuerzo que están haciendo tanta gente, las cifras que está dando que ponen de manifiesto los dramas que se están produciendo, me resulta difícil en este momento tener que hablar de números económicos, de datos, pero es inevitable y además es necesario que todos los españoles conozcan con la mayor precisión y con el mayor detalle las medidas que está adoptando este Gobierno para que todos aquellos trabajadores asalariados y autónomos, empresas que se están viendo afectados por la crisis, vean protegidas sus rentas. Es muy importante que todo esto se conozca con detalle y a eso voy a dedicar una parte importante de mi intervención. Además, estas medidas que voy a describir en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están orientadas, además de proteger rentas, a generar cohesión, a generar solidificación de las relaciones económicas, porque la recuperación llegará. Esta es una crisis de naturaleza temporal, claramente temporal, y por lo tanto, cuando se produzca la recuperación, que será fuerte, tenemos que estar lo más asentados posibles para darle el mayor impulso que podamos darle.
Llegado a este punto, voy a dar información sobre las distintas medidas que se han adoptado en los últimos días en el ámbito del ministerio que dirijo. Y quiero empezar por dirigirme a todos los autónomos de España. Primero voy a hablar de los autónomos, porque en los últimos días los autónomos han estado sometidos desde distintos ámbitos a desinformaciones que tendían a darles la impresión de que el nivel de prestaciones y de protección era inferior del que realmente es. Por tanto, quiero aclarar con mucho detalle cuáles son los beneficios a los que pueden obtener los autónomos. Cualquier autónomo en España que haya visto interrumpida su actividad o haya visto reducida de una forma muy intensa su actividad, tiene derecho a una prestación que al menos va a llegar a 950 euros. Esto es así porque, por una parte, queda exonerado de sus cotizaciones sociales, pero además recibirá una prestación a través de los canales que se han establecido de 661 euros al menos. Este es el caso en que cotice por la base mínima de cotización, el 70% de la base mínima, que sumada a la exoneración nos acerca en torno a esos 950 euros y de ahí en adelante. Esta es una prestación que ya está disponible. Puedo informar que ya hay más de 50.000 autónomos que la han solicitado a través de los canales que se han establecido a través de las mutuas, y también quiero decir que es de las prestaciones más extensas, integrales y generosas que se están dando en los países de nuestro entorno. Voy a pasar a continuación a darles cuenta de las medidas que se han adoptado en el ámbito de las empresas. Y aquí tengo que hacer referencia a los ERTEs. Los ERTEs, los expedientes temporales de regulación de empleo, que por fuerza mayor se están solicitando y se están concediendo, llevan acompañada una exoneración de las cotizaciones sociales. Esta es una medida novedosa, que nunca se ha hecho en estas condiciones y que va orientada claramente a que en los dilemas que se puedan enfrentar las empresas opten por los ERTEs y no por el despido, porque les estamos reduciendo una parte muy importante del coste laboral. Y esto es muy importante que quede claro. Es decir, en el caso, además de pequeñas empresas, hasta 50 trabajadores, la exoneración es completa. Es decir, nunca van a tener que pagar las cotizaciones sociales durante el periodo que dure la crisis en el estado de alarma. Y en el caso de las empresas de mayor dimensión, la exoneración llegará hasta el 75%. Y, por tanto, solamente tendrán que pagar ese 25% restante. Además, en el caso de aquellas empresas que, sin tener que llegar a una situación de ERTE, vean afectada de una forma significativa su actividad económica, la Seguridad Social tiene los procedimientos desplegados habituales de aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social, y los vamos a aplicar de una forma particularmente flexible en todos los elementos que tienen esos aplazamientos. A continuación voy a hacer referencia a lo que estamos haciendo en el ámbito de la incapacidad temporal. Y aquí, desde el primer día, lo que nosotros hemos hecho es asimilar, por supuesto, todos los infectados por el coronavirus, pero también aquellos que estén sometidos a un aislamiento resultado del coronavirus. Hemos asimilado esa situación a una baja laboral por accidente de trabajo, lo que significa que desde el primer día se ha hecho cargo la Seguridad Social de los costes que en otras circunstancias tuvieran que compartir las personas afectadas y los trabajadores. Desde el primer día los costes los asume la Seguridad Social, y puedo decir que ya se han producido más de 130.000 bajas de este tipo. Y finalmente, también en el ámbito del Ministerio, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Migraciones, por una parte, los procedimientos y la forma de funcionar en lo que es extranjería, en lo que es los sistemas de acogida, se han adaptado a las nuevas circunstancias para poder seguir cumpliendo en plenitud las funciones que desarrollamos. Y además también puedo informarles que en el ámbito de los permisos de trabajo para extranjeros que están en España en forma regular y que podrían trabajar como médicos, enfermeros, enfermeras, en general personal sanitario, hemos agilizado todos los procedimientos y estamos concediendo los permisos de trabajo de una forma express. Y ya, simplemente para concluir, recordad que esta es una situación dinámica. Este Gobierno está con los más vulnerables y, por lo tanto, estamos evaluando en tiempo continuo, lo estamos evaluando permanentemente la situación para que nadie se quede atrás y con capacidad de respuesta, y vamos a responder en aquellos casos en los que haya
personas, colectivos que se vean particularmente afectados por las crisis y requieran de una respuesta de nuestro lado. Muchas gracias. Estos son los términos de la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Si les parece, pasamos a las preguntas. Formulan los medios preguntas como la siguiente que le ofrece público, le lanza público el ministro de Sanidad. Un juzgado de lo social ha dado a la Comunidad de Madrid 24 horas para que dote de material a los hospitales y centros de salud que lo necesiten por la escasez y la falta que se está dando en la región. ¿Puede detallar la situación de material que dispone la Comunidad de Madrid, el material que se ha dado desde Sanidad a la Comunidad de Madrid y el problema por el que se ha llegado a este punto? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que todo el país tenga el material de protección que necesita? No conozco los detalles de esta denuncia que se me menciona en la pregunta. A mí me consta que todas las comunidades autónomas, como es su deber, han hecho todos los esfuerzos que han podido para proveerse de material en una situación muy complicada en que todo el mundo quiere comprar y está comprando el material preciso para afrontar esta batalla contra el virus en todo el mundo. Yo lo único que le puedo decir es que el Gobierno de España hasta la fecha ha repartido casi 6 millones de mascarillas. Mañana, en mi comparecencia en el Congreso, haré público el detalle de a qué comunidades autónomas han ido estas cantidades, estos 6 millones de mascarillas que hemos repartido hasta la fecha de hoy. Y lo que lo puedo reiterar es el anuncio que acabo de hacer, que España ha comprado, ha formalizado un contrato de compra con China por importe de 432 millones de euros en distintos tipos de material, como es nuestra obligación en este momento para complementar la acción que las comunidades autónomas han venido haciendo. Hay mucha reiteración sobre el tema del material. Yo al menos formulo las preguntas, algunas de las cuales pues están quizá respondidas en su primera intervención. News Diario insiste a esta hora, son varias las comunidades que dicen tener pedidos en marcha de material y aviones pendientes de llegar. ¿Es posible tener un inventario exacto de qué ha comprado cada administración y en qué punto está el pedido para evitar confusión? Todas aquellas comunidades autónomas que han pedido la ayuda al Gobierno de España para agilizar los envíos de material de terceros países han contado y seguirán contando con la ayuda del Gobierno de España. A mí me constan acciones de compra de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, de Cataluña, de estas 3 comunidades autónomas en concreto, de muchas otras seguro que también, todas aquellas que lo han comunicado al Gobierno y que han querido que el Gobierno les ayude bien logísticamente, bien de cualquier otro tipo de forma en sus acciones de compra, que es, como es su responsabilidad, tienen que seguir haciendo, el Gobierno de España les va a ayudar. Aparte de esto, el Gobierno de España, insisto, ha pagado y cerrado contratos de compra por importe de 432 millones de euros de material que va a ceder y va a poner a disposición de las comunidades autónomas y que va a llegar regularmente desde esta misma semana durante 8 semanas. Hemos cerrado cadenas de producción enteras que van a estar trabajando para el Gobierno de España. Y esto se produce, como he dicho, por una acción combinada de los distintos ministerios que he mencionado y tras una conversación telefónica del presidente del Gobierno con el presidente de la República China. Es lo que nos correspondía hacer y es lo que hemos hecho. El economista al ministro Escrivá le pregunta: ¿valoran la posibilidad de aprobar un ingreso mínimo vital de urgencia? ¿Tendría una duración determinada o se implantaría de manera perpetua? ¿Se han valorado cuantías? ¿Cómo se podría sufragar? ¿Iría con cargo a la Seguridad Social? El Gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital. Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en todos sus detalles se comunicará adecuadamente y se implementará. Ministro Illa, le pregunta ABC. España ha realizado una petición de ayuda a la OTAN de material sanitario, en la misma fecha del 9 de marzo como fecha de inicio de la pandemia. ¿Sabemos 15 días después qué pasó esa noche desde el punto de vista científico para la expansión de la pandemia? Y le pregunta, ¿fue un error celebrar actos multitudinarios los días previos? Lo que sabemos, como ha explicado el doctor Simón, me parece que en reiteradas comparecencias, es que desde que tenemos la notificación de los casos, desde lo que se conoce técnicamente como fecha de notificación de los casos, han pasado como mínimo un periodo aproximado de entre 8 y 10 días, tiempo necesario para que aparezcan los síntomas, un tiempo estimado entre 5 y 6 días, y el tiempo para que estos síntomas produzcan que el paciente
que los detecta, vaya a los servicios médicos, le diagnostiquen, le hagan el test y tengamos el resultado del test y se notifique al Gobierno. Es un periodo medio de unos 8 o 10 días. Por tanto, lo que detectamos la tarde-noche del día 8 de marzo, quiere decir que se produjo 8 o 10 días antes. Nosotros estimamos que hasta la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que sabemos. Y lo que hemos ido es dando respuesta conforme hemos tenido la información de forma rápida y siempre guiados por el criterio de nuestros expertos y sus recomendaciones técnicas. Recuerden que este fue uno de los criterios que desde el principio de esta epidemia dijimos que guiaría nuestras actuaciones y así ha sido. Preguntas para el ministro José Luis Escrivá. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, avanzó que su ministerio está trabajando en una prestación para familias monoparentales que no pueden teletrabajar y deben cuidar a sus hijos. ¿En qué consistiría esta medida? Y de manera concreta sobre un sector, sobre la campaña agrícola que se cubre con trabajadores procedentes de Marruecos, se autorizó la cifra total de 20.195 trabajadores para 2020. ¿Cuántas contrataciones en origen se han tenido que paralizar por y durante el estado de alarma? En lo que se refiere a la segunda pregunta, de hecho son preguntas muy distintas, en el caso de la situación de los trabajadores de Marruecos, estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con las empresas para resolver la situación que se ha producido como resultado de la crisis. Y en relación a la primera pregunta, la verdad es que hace referencia a una situación previa, yo creo, a la situación en la que nos encontramos ahora, que fue el momento en que se cerraron los centros escolares y en aquel momento pues, se estaba evaluando una situación muy concreta que se ha visto claramente superada por la dimensión del cierre de actividad que ha habido después y, por lo tanto, la amplitud de las medidas en las cuales nos estamos desenvolviendo ahora y planteando ahora es mucho mayor que la que se discutía en aquel momento. Ministro Escrivá, Voz Populi le pregunta qué les dicen a todos los autónomos cuyos ingresos han caído mucho, pero no tanto como un 75% y, por tanto, no pueden pedir la prestación. ¿Por qué se miden los ingresos del mes anterior a pedir la prestación? A los 50.000 que ya lo han pedido se les ha medido los ingresos de febrero y de esos 50.000 que lo han pedido, ¿a cuánto se les ha concedido? El ingreso de referencia no es el del mes anterior, es el promedio del semestre anterior para que sea una base estable. Es decir, nosotros hemos flexibilizado enormemente los procedimientos a través de las mutuas. Son declaraciones, son documentos que se están entregando o que en gran medida habrá que integrar ex post y que evaluaremos ex post. Yo creo que en principio, vamos a dar la prestación ante la información que se vaya presentando y después iremos evaluando la realidad que se va materializando. En muchos casos, la evaluación del nivel de cierre de actividad se hará ex post. Ex ante es difícil prever. Cada autónomo tendrá que evaluar la situación en la que se encuentra y solicitar la prestación. Los que han tenido ya el cierre de actividad, y es evidente porque está entre los sectores identificados, recibe la prestación de forma inmediata. En el caso de aquellos que tienen que constatar ellos mismos, según vaya pasando los días, las semanas, cuál es el grado de afectación de su actividad, cuando la tengan constatada, solicitarán la prestación y la recibirán, obviamente. Ministro Escrivá, el periódico de Cataluña le dice: ¿prevé el Gobierno adoptar alguna medida de apoyo para las empleadas de hogar que no pueden acudir a trabajar? Y para el ministro Illa, ¿cómo es posible que hoy hayan aumentado un 27% el número de fallecidos, con 738 víctimas mortales nuevas, y según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, los datos de mortalidad se estén estabilizando? Contesto yo primero sobre las empleadas de hogar. Es un colectivo que está identificado y estamos haciendo un seguimiento de cuál es el grado de afectación que está teniendo a través de los datos que tenemos de la Seguridad Social y, por tanto, es uno de los colectivos en el que estamos evaluando la consideración de medidas adicionales. Siempre hemos dicho que esta semana iba a ser muy dura y que las cifras que íbamos a ver esta semana, bueno, pues son cifras duras, muy duras, que exigen lo mejor de nosotros mismos en todos los sentidos
Yo, respecto a las explicaciones que ha dado el doctor Fernando Simón, no tengo más que remitirme a él, porque no he visto en directo la comparecencia y no sé la explicación exacta que ha dado. Es obvio que el número de fallecidos se ha incrementado. Es muy probable que siga incrementándose algunos días más mientras nos acercamos al pico de la epidemia, que es, insisto, nuestro primer objetivo, llegar al pico para, segundo objetivo, doblegarlo y tercero, derrotar, erradicar el virus en España. Esto va a ser duro, está siendo muy duro. Comprendemos el dolor de todas las personas que han perdido a un ser querido y nos ha tocado hacer frente a esta situación tan excepcional y lo hacemos todos los españoles de la mejor forma que sabemos, que es trabajando unidos para derrotar el virus. La Sexta le pregunta, ministro de Sanidad, los expertos califican de estratégicos los respiradores. ¿Se va a potenciar y acelerar la producción nacional con proyectos como, por ejemplo, el de la Universidad Rey Juan Carlos, que esta semana ha sido probado con éxito en animales? Se está trabajando desde hace ya algunos días de una forma muy intensa, que quiero volver a agradecer, por parte de las mejores ingenierías del país, de los grupos de producción más importantes del país, con tecnologías de todo tipo, para activar y ampliar la capacidad nacional de producción de equipos de respiración asistida, de distintos tipos, tanto los no invasivos como los invasivos. El Gobierno ha apoyado todas estas iniciativas cuando las hemos conocido, ha puesto a disposición de estos grupos todo lo que han precisado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es a quien corresponde en última instancia homologar estos productos, está permanentemente abierta para poderlos homologar a la mayor velocidad posible y estamos siguiendo con mucha atención las distintas pruebas que se están haciendo. En algunos casos ya se han realizado pruebas con animales, en otros casos están incluso ya realizando pruebas con pacientes y vamos a dar todo el apoyo para que la producción nacional sea importante. Hay ya 2 empresas que en España fabrican equipos de respiración asistida, también les hemos ayudado desde el Ministerio de Industria a optimizar e incrementar su producción y efectivamente es en estos momentos crucial que podamos producir cuanto antes, mejor, el máximo número de respiradores en España. Aparte de esto, ya me he referido antes que hemos adquirido 950 unidades, otras comunidades autónomas han adquirido también unidades y estamos trabajando también para adquirir más unidades lo más pronto posible. Ha causado un notable impacto, tanto a través de la prensa española como de la prensa internacional, la situación de las residencias de ancianos. The New York Times le pregunta, ministro de Sanidad, ¿cuántas personas han muerto en total en las residencias de España? ¿Se tienen que vaciar varias más residencias para evitar más contagios? ¿Cómo es posible que hoy, refiere The New York Times, hayan muerto más de 20 personas en una residencia de Chamartín, Madrid, donde ya había pasado el ejército, la UME, a ayudar? El Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad en concreto, desde hace ya muchos días, ha señalado, ha advertido y ha puesto de manifiesto que las residencias de mayores son un grupo frágil, un grupo al que hay que prestar especial atención en la lucha contra el virus. En ese sentido, como ya comenté ayer, hemos dictado 2 órdenes, una el 19 de marzo y otra el 24 de marzo, ayer mismo, que explican claramente qué hay que hacer con las residencias de mayores en materia de personal que las atiende, en materia de aislamiento de enfermos, en materia de desinfección de las instalaciones, en materia de información a las autoridades correspondientes para que podamos actuar en el caso de que sea necesario. Me consta que las comunidades autónomas, que es a quien corresponde hacer esto, están poniendo todos los medios para que así sea. Y respecto al caso de la residencia de Chamartín, pues no tengo constancia de esta noticia, de los detalles de esta noticia, y en fin, voy a averiguarlos y proporcionaremos la información cuando la tengamos por la vía de nuestros equipos de comunicación al periodista que formula esta pregunta. El Bloc Europeo Político le pregunta también, ministro de Sanidad, el Gobierno ha reiterado que el objetivo de la cuarentena es pasar el pico de infecciones y hacer descender los contagios. ¿Podrían ser más específicos en cuanto a los objetivos de las medidas? ¿Cuál será el momento adecuado para levantar la cuarentena? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo de la cuarentena en cifras? El objetivo de estas medidas de distanciamiento social, conocidas más popularmente como cuarentena, son derrotar al virus. Son derrotar al virus. Es una medida de mitigación, que es la fase 2 del combate contra esta enfermedad. España dictó estas medidas cuando el Centro Europeo de Prevención y Alertas Sanitarias lo recomendó, dictó estas medidas de distanciamiento social en ese momento y las reforzó 2 días después, el 14 de marzo,
con el decreto de alarma. Y el objetivo de estas medidas es aplanar la curva para que no se colapse el sistema sanitario y reducir el grado de contagio entre españoles para que aquellos que se contagien puedan ser atendidos. El desescalamiento de estas medidas vendrá en una fase posterior y estamos ahora centramos todos nuestros esfuerzos en el combate contra el virus, en proporcionar al sistema sanitario todo aquello que necesita. Hoy he anunciado un contrato muy importante de España con China, en ayudar a que se amplíe la capacidad asistencial que tiene nuestro sistema sanitario, se ponga a sus máximas capacidades para que todo el mundo pueda ser atendido, y las medidas de desescalamiento las veremos. Tenemos por delante 2 semanas y lo que resta de esta todavía de estar en casa, de cumplir con unas medidas que son muy drásticas, de las más drásticas que se han adoptado en países de nuestro entorno, en países europeos, que los españoles y las españolas están cumpliendo con un grado de ejemplaridad muy importante, que va a ser cada día un poco más difícil de cumplir, porque cada día que llevamos un día más en casa se hace más difícil cumplir con estas medidas, pero que es, créanme, muy importante que se cumplan con mucha exigencia, con la exigencia que estamos viendo individual y colectiva del conjunto de la ciudadanía. Es la única forma de derrotar al virus. Para el ministro Escrivá, Expansión vuelve a traer a colación el asunto de la renta básica. ¿Ha tomado el Gobierno una decisión sobre la renta básica? ¿Cuántas familias se dirigiría? ¿Qué cuantía mensual tendría? ¿Cuándo se pondría en marcha? Yo creo que, como he dicho antes, todos esos detalles, cuando estén bien aquilatados y puedan anunciarse, se harán. Mientras tanto, lo que es importante transmitir es que el Gobierno, desde previamente incluso a la crisis, se había comprometido con la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital, y así lo vamos a hacer. La cadena SER le pregunta al ministro de Sanidad: ¿cómo es posible que en Madrid se estén detectando retrasos de más de 15 días en la comunicación de los resultados de los test realizados? No me consta el detalle de si son 15 días. Es verdad que ha habido en los últimos días, producto de la situación de estrés de todo el sistema sanitario de Madrid, pues es que haya habido retrasos en la comunicación. Nosotros estamos trabajando en cooperación estrecha con la Comunidad Autónoma de Madrid, proporcionando todo lo que nos piden, y yo quiero subrayar el enorme esfuerzo que está haciendo la Comunidad Autónoma de Madrid, en concreto sus máximos responsables sanitarios, para actuar de la mejor forma posible ante una situación, quiero subrayar, de una emergencia muy importante. Y lo que le puedo decir es que el Gobierno de España reconoce este trabajo y apoya este trabajo. Al ministro de Inclusión y Seguridad Social, ¿podría darnos cifras, le pregunta Contexto, de bajas de la Seguridad Social registradas? Considera muy importante este dato, no solo los ERTE, sino también las bajas totales de afiliados. Las bajas totales de afiliados se comunicarán, como se hace siempre, justo al terminar el mes, y somos de los países en el mundo que damos esa información antes. Mientras tanto, entenderán que los datos que van llegando hay que ir filtrándolos, hay que ir depurándolos para que al terminar el mes se pueda dar la información del conjunto del mes. Mientras tanto, sería prematuro adelantar cualquier información. Para el ministro de Sanidad, Servimedia le pregunta: ¿considera suficiente comprar 950 respiradores para toda España cuando ahora mismo hay más de 3.000 contagiados graves en UCIs? No, hacen falta más y estamos haciendo esfuerzos para comprar más. Yo he comunicado hoy lo que hemos comprado y pagado. Estamos haciendo, creo que también lo he dicho, si no aprovecho esta pregunta para aclararlo, estamos haciendo esfuerzos para comprar más y, sobre todo, para producir más en suelo español. El proveimiento, la provisión de material sanitario, he dicho antes, es una responsabilidad que correspondía y sigue correspondiendo a las comunidades autónomas. El Gobierno de España lo que está haciendo es ayudando en un momento de emergencia muy especial a esta acción. Insisto, hemos comprado y pagado 950 equipos de respiración asistida, estamos haciendo gestiones para cerrar compra de más equipos, siempre garantizando la calidad de los mismos, y sobre todo en lo que confiamos más es en la producción nacional de estos equipos para ponerlos inmediatamente a disposición y con este autoabastecimiento no depender de entregas y de suministros de terceros países. El País le pregunta al ministro Escrivá: el Eurogrupo fracasó anoche en un intento de acuerdo. ¿Cree que España podrá asumir el coste de esta crisis sin ayuda europea? Esta crisis es una crisis, cuando se hace esa pregunta, yo creo que se tiene en la mente quizá la crisis anterior, que fue una crisis muy larga, con muchas idas y venidas. Esta crisis tiene muchos elementos distintos, pero uno principal es que es prácticamente común a todas
a todas las economías desarrolladas al menos. Y por lo tanto esa simetría en la perturbación yo creo que va a permitir que se pueda abordar por parte de todos los países desde el punto de vista de la financiación y del acceso a los mercados en unas condiciones mucho más favorables. Por otro lado, yo creo que también hay una diferencia. Si uno mira la crisis anterior, al Banco Central Europeo tardó años incluso en ir afinando sus mecanismos para poder estabilizar bien los mercados de deuda y poder facilitar la financiación de los soberanos, de los gobiernos, pero también de las empresas indirectamente a través de los bancos. Yo creo que en esta crisis la respuesta del Banco Central Europeo ha sido inmediata, rápida, contundente y ha estabilizado de una forma muy directa los mercados de deuda, y esto es una situación que nos debe generar tranquilidad a todos. El País formulaba preguntas para ambos. Concluimos con la que le lanzaba también al ministro de Sanidad, en el sentido de que España es el segundo país del mundo con más muertes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en España que no haya sucedido en otros países, ministro Salvador Illa? No, pues una semana muy complicada y muy dura. Yo, en fin, lo he ido reiterando y lo he dicho. Sobre la explicación técnica del porcentaje, del índice de letalidad de estas cifras, yo me remito a las explicaciones que va dando cada mañana el equipo técnico y muy en concreto el doctor Fernando Simón. Puede obedecer a múltiples causas, no quiero especular en ello, es una cuestión técnica y me remito a las explicaciones que da el doctor Simón al respecto. Finalizamos aquí esta comparecencia. Muchísimas gracias a los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Gracias a los participantes también.